El video, en realidad, yo no habilito generalmente la cámara porque enlentece un poco el proceso de la reunión, pero a los efectos de que ustedes puedan conocerme, porque ahí está mi foto, pero no obstante, para que me puedan conocer voy a habilitar la cámara, ¿sí? Ahí estoy yo. Eh, no pudimos penosamente encontrarnos de manera virtual, pero estamos de manera presencial, perdón, pero estamos de manera virtual trabajando, ¿sí? Y quiero pedirles a todos los que puedan también habilitar su cámara, así nos conocemos en verdad, ¿sí? En este pequeño espacio. Igual nomás si estamos acá sagrada, profe, No habilitar la importa, cámara. estamos en el espacio, en nuestra casa, nuestros espacios Profe, yo confortables. no estoy peinada. No importa, yo tampoco. Es una coleta ahí y estoy así. Les cuento que desde la mañana que estoy con las salas virtuales y bueno, muy poco todavía pude levantarme para peinarme. Eh, como les Profe, ¿me decía, ves? sí, estoy comenzando a verles a algunas personas. Le veo a Alejandra, le veo a Nikki, a Verónica. 4:39 casi no se la ve. El resto no tiene habilitado su video. A ella le va a Yamila, le va a Ruth, Paola, que está ahí muy sexy, a Nora, a Vivian, Nancy Parquet está moviéndose, seguro que está llegando de su trabajo. Eh, escuché la voz de un caballero también hace rato, Magalí, le veo a Wilson, sí. A ver, y de a poquito van habilitando sus cámaras. Bueno, hoy, si la conectividad nos ayuda, vamos a escucharnos bien, porque ese es otro problema también con este tipo de espacios. Cuando la conectividad no es buena, la voz sale entrecortada, ¿sí? Si alguno de ustedes habla y por si acaso leen en el chat que no se les escucha, no se les entiende, es por el tema de conectividad, ¿sí? Y le veo a Angélica Ramos, Andreita, Manuel Fernández, bueno, Ubella Mazacote también ya está, Andreita Celeste, Chamaín está, ¿sí? Bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de verse antes de que se declare la cuarentena, Sí. En realidad, un día de clase nomás tuvimos. un día de clases, sí. Sí, ¿Y con al quién? día siguiente ya se suspendieron. Sí, o sea que con una o dos profesoras o profesores tuvieron contacto. Con la profe Coca nomás hasta Sí, ahora. solo con una, que sería la Nosotras con profe. la profe de comunicación. Ya, genial. Gaby Álvarez, ya te veo. Le veo también a Daniel Sal, qué gusto. Alejandra Quintana. Y creo que les estoy viendo a los que siempre me mensajean en el privado. Qué gusto. Eh, es un gusto en verdad. Bueno, chiquillos, chiquillas, como dirían los chilenos, eh, quisiera hacer con ustedes vamos a decirle una revisión de este proceso en el cual estamos interactuando ustedes y yo, ¿sí? Ustedes son los actores principales, yo solamente soy un intermediario eh, en este momento, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para poder justamente ver nuestra sala. Yo ya preparé el espacio en nuestra sala, ¿sí? Para ir mostrando el espacio, ¿no?
Avísenme cuando ven la sala, ¿sí? Bueno, profe, ahí ya está. Ya vemos, ahí aparece. Bueno, ven que aquí está el foro de novedades, los espacios de comunicación de la sala virtual, ¿sí? En pocos días más ustedes van a ver también aquí un video de presentación, ¿sí? Todavía nomás la gente del grupo de soporte de la universidad no compartió aquí porque hay otros que también están justamente arreglando, viendo los videos, pero dentro de poco van a ver aquí un video de presentación. Este foro de novedades es justamente, como su cometido dice, es exponer las novedades con respecto a la sala o el aula virtual, ¿sí? A unos cuantos yo les decía que desde aquí podían ingresar con más facilidad a la reunión, ¿sí? Que por el otro mensajero. Bueno, también se encuentra disponible en este espacio el espacio de presentación. Penosamente no se presentaron, pero bueno, no hay problema. Ahora nos estamos presentando. Les había yo dejado el instructivo para Zoom, ¿sí? Pero por razón de solicitudes, bueno, estamos usando Webex, que luego ya les dejé en el foro de novedades. Y esta sala de chat está habilitada para que ustedes puedan interactuar conmigo de manera grupal, ¿sí? Obviamente ustedes identifican muy bien el espacio de mensajes privados, ¿sí? La burbujita que está aquí. Sí. Bueno, entonces, ya entrando en el tema, sí, acá hay un mensaje, bueno, no puedo yo en este momento leer todos los mensajes. Ana dice, hace mucho rato que intento comunicarme, el sistema no me deja usar internet, lo rechaza una y otra vez. Esa es cuestión de conectividad, ¿sí? ¿Quién me paga la llamada? Dice. Bueno, es justamente el saldo, ¿verdad? Bueno, en los objetivos de la clase 1, justamente se había establecido que ustedes puedan reconocer a la pedagogía como ciencia y como herramienta fundamental para todo educador que anhela llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Identificar el objeto de estudio y el fin de la educación y de la pedagogía, así como analizar los conceptos de educación. Bueno, para llegar a todo ese proceso de objetivos, justamente, yo les había compartido el material de educación y pedagogía, ¿sí? Ustedes no tienen inconvenientes para bajar los materiales, ¿verdad? Hasta el momento nadie me Personalmente reportó. no. No, hasta el momento nadie me reportó, pero se puede dar también el caso. Bueno, este fue uno de los materiales de consulta, fue un material elaborado por la profe Rosa Conti, ¿sí? Un material muy interesante en el cual ella resumió a grandes rasgos los conceptos de educación, de pedagogía, desde su concepción misma, ¿sí? También lo referente a la figura del pedagogo, ¿sí? Bueno, aquí creo que no tuvimos mayores inconvenientes porque la mayoría eh, presentó su tarea en tiempo. Aquí, antes de abordar más puntos de la clase, van a encontrar la guía didáctica o el programa de estudios, ¿sí? Estos son los temas que semana a semana estamos abordando e iremos abordando hasta finalizar el semestre, ¿sí? Aquí van a encontrar qué estrategias metodológicas nosotros estaremos siguiendo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, es la modalidad virtual netamente, ¿sí? Y es
basado en el aprendizaje ya autónomo de ustedes, es decir, el autoaprendizaje que ustedes pueden llegar a conseguir. Obviamente el semestre tiene un requerimiento que además de cumplir con todos los trabajos que en la plataforma se van posteando semana a semana, ustedes también deben de elaborar un trabajo de iniciación a la investigación, ¿sí? O una monografía individual o grupal. En este momento, lo grupal se torna un tanto difícil por la situación que nos toca vivir, ¿verdad? Pero vamos a ver la estrategia de cómo vamos a trabajar en el marco de este requerimiento. Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Sí? Alguien tiene su micrófono abierto. Tiene que apagar su micrófono. Bueno. Con la clase 1 o algún... Sí. Alguien tiene que apagar su micrófono, alguien. Porque no se entiende, profe. Sí, sale, justamente ese es el sonido que yo les decía cuando el micrófono está habilitado. Paguen pues, chicas. Ahí parece que se apagó el micrófono. Bueno. Con la tarea 1, con la clase 1 no hubo inconvenientes, ¿verdad? Mayormente. Hola, ¿me escuchan? Háganme así nomás si escuchan, ¿sí? Ahora sí, profe. Genial. Estamos. Bueno, entonces continuamos, ¿sí? En la tarea, en la clase 2, vimos los elementos constituyentes de la educación, ¿sí? En ese contexto y a partir de esta clase yo fui ya dejándoles una actividad inicial que fue justamente una imagen, que ustedes puedan relacionar la imagen con un proceso de formación. Y también un video que no sé si pudieron verlo todos, si pudieron comprender el mensaje del video. Sí, profe, yo vi. ¿Sí? ¿Podrías referenciarnos el contenido del video? ¿O qué mensaje te dejó a vos el video? ¿Hola? Profe, no funciona bien mi micrófono. Sí, es la conectividad. Te escuchamos. El video de la clase 1, ¿es verdad? El video de la clase 2. De la clase 2. Ese sería... a ver si me acuerdo. ¿Cómo motivarnos? Para mí que no me acuerdo de ese video. Pero sí que vi. ¿Sí?
Aquí justamente les estoy habilitando. Y el manual del maestro. Profe, Sí, a mí no me pareció ese video, aunque tal vez yo no entiendo la plataforma. sí. Bueno, para ver el video debes de dirigirte a nuestra sala virtual. En la clase 2, debajo de la actividad inicial, debajo de la actividad inicial está justamente aquí el videíto. No sé si ven dónde pongo el cursor. Aquí, y le das clic y te lleva justamente a donde está el video. ¿Ven? Ah, sí ¿Sí? se ve, profe. Yo no me Sí. acuerdo de haber visto tampoco. Bueno, por la reacción de la mayoría, no creo que no se vio el video. Entonces, creo oportuno que podamos verlo, ¿sí? Profe, ¿Sí? no sé el ¿Sí? video. ¿Sí? Les escucho. No se entiende bien el video por el ruido. Sí, y también ahí por el tema de la conectividad. Bueno, la idea un poco era introducirles a ustedes al tema de la clase 2 con este video, justamente. Y como, como dice, elementos constituyentes de la educación, ¿sí? Y vea la educación como un proceso en todo este tema educativo, ¿sí? Bueno, entre los materiales de lectura que para esta clase yo les había facilitado, se encontraban justamente los elementos constituyentes de la educación, una pequeña introducción a lo que es la pedagogía, ¿sí? Y unos videos de qué es la pedagogía, eh, el rol de la mejor maestra, el maestro y el alumno, ¿sí? Y como materiales complementarios habrán encontrado qué es nuestro sistema educativo, ¿sí? Un informe nacional acerca de cómo está el Ministerio de Educación y Ciencias, que es el órgano rector de la educación paraguaya, ¿sí? Y dos videitos más, el de aprender a enseñar y los fundamentos de la didáctica general. Y ustedes que seguramente están teniendo didáctica general también en este momento, les comento que la didáctica es una de las ciencias que se desprenden de la pedagogía, ¿sí? Y la pedagogía, a su vez, forma parte del conjunto de educación, ¿sí? Es decir, estas tres ciencias van muy articuladas unas con otras, ¿sí?
¿Ya tuvieron didáctica general? ¿Están teniendo didáctica general, mejor dicho? ¿Cómo sería eso, profe? No, La- profe. No, aún no, profe. Todavía no. No, Bueno, eh, justamente este video de aprender a enseñar y los fundamentos de la didáctica general yo compartí con ustedes por el hecho de que ustedes al finalizar la carrera, obviamente, van a desempeñarse en el campo educativo, ¿sí? Algunas son docentes o serán docentes, ¿sí? Y por tanto, el hecho de formarse en el campo de educación ya les hace profesionales de la educación, ¿sí? Bueno, entonces, hoy ustedes están con el cimiento o están formándose en el cimiento de todo lo que va a ser posteriormente la formación pedagógica, ¿sí? Por eso es sumamente necesario que ustedes puedan manejar estos elementos constituyentes de la educación, es decir, que ustedes puedan contar con un conocimiento sólido de qué es la pedagogía, ¿verdad? Que puedan ustedes describir a la pedagogía como una ciencia, ¿sí? Que surgió en la antigua Grecia, cuya formación justamente se entiende, o sea, una de las eh, definiciones de pedagogía hace alusión a de que es una ciencia que en la antigua Grecia estaba encargada a los, por ejemplo, a la plebe o encargada a las personas que cuidaban a los niños. Por ejemplo, una de las definiciones que van a encontrar en la literatura especializada, ¿sí? Bueno, y la tarea 2 justamente les pedí a ustedes que respondan cuáles eran los elementos más activos en el proceso educativo, cuáles son los elementos que hacen que la educación sea una realidad. Yo les pedía que expliquen con sus palabras cada uno de ellos. Cada uno de los tipos de educación, ¿sí? Formal, no formal, los procesos de la enseñanza y el aprendizaje con un ejemplo. Aquí les pedía que puedan ustedes justamente conceptualizar qué es la pedagogía y cuál es su campo. ¿Cuáles son las características que hacen a la pedagogía como una ciencia? ¿Y cuál es la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación? ¿Sí? Hace rato ya les dije justamente que de educación se desprende pedagogía y por tanto la pedagogía forma parte de las ciencias de la educación, ¿sí? ¿Qué tipo, qué clase de saberes posee la pedagogía? ¿Qué clase de ciencia es la pedagogía? Es una ciencia educativa justamente. ¿Y cuál es el paradigma científico de la pedagogía? ¿Sí? Les pedía también cómo están conformadas las ciencias de la educación. Ya les dije que justamente la ciencia de la educación está conformada por las ciencias pedagógicas. ¿Cuál es el aporte de la ciencia de la educación al saber pedagógico? Y justamente el aporte es todo el cimiento del saber científico educativo a este saber pedagógico, ¿sí? ¿Y qué diferencias existen entre educación familiar, profesional y escolar? Bueno, este era un trabajo que hasta hoy podían entregar y tenemos 16 personas que entregaron hasta el momento. Al respecto, justamente en el primer trabajo encontré que en algunos casos es copia textual de algunas páginas de internet y con respecto a eso, la universidad tiene bien definido en cuanto a los requisitos de evaluación que cuando es plagio no se puntúa, no se reconoce el trabajo, ¿sí? Y con respecto a ese tema, justamente yo quería
pedirles que, y habrán visto entre los criterios de evaluación o la valoración, que habla acerca de la creatividad y de la producción propia. Es decir, que ustedes puedan ustedes, a raíz de lo que leyeron, puedan elaborar su propia conclusión. ¿Hola? Profe, ahí quiero consultar algo. Viste que los libros, por ejemplo, hay algunos que son bien específicos la respuesta, pero hay algunos que son muy elaborados. Y tipo así, para no hacer copia y pega, yo escribo primero en mi cuaderno y después paso a la computadora. Se puede utilizar algunos que otros términos de los materiales que utilizamos. Sí, sí se puede utilizar sin problema, sí. De los materiales, pero referencien bien. Expliquen de que es la bibliografía de consulta, es de tal o cual material. En algunos casos Profe, encontré que no había referencias bibliográficas. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? No, yo con respecto a lo que estabas mencionando, porque justo te iba a preguntar lo mismo. Si bien en ningún tipo de trabajo no se puede agarrar, copiar y pegar, ya sea del material mismo que vos nos proporciones o de internet, Sí, pero sí podemos, em, por decir, pedís un concepto y nosotros podemos copiar y pegar de un autor referenciando obviamente sí, y abajo le podemos escribir especificar. con nuestras palabras lo que entendimos Sí, eso por ejemplo sí está permitido hacer, ¿verdad? sí, eso se hace, porque recuerden que nosotros nos regulamos por las normas APA. Y normas APA justamente recomienda que cuando uno Claro, utiliza un concepto, referencia, es decir, según tal autor, tal concepto, ¿sí? Por eso justamente se comparte en la plataforma materiales a los efectos de que ustedes puedan tomar y justamente, bueno, yo soy de que se utilice otra bibliografía además de la que está en la plataforma. ¿Sí? Porque muchas veces en el material que nosotros ahí dejamos en la plataforma, materiales de lectura, quizás para mí es comprensible, pero para ustedes no. Y necesitan buscar otra bibliografía más sencilla, ¿sí? Eso se entiende, pero siempre referencia. ¿Está bien? No copien así tal cual. ¿Está bien? Profe, Sí, sí, profe, cuando yo no entiendo algunos términos, yo busco en internet y sí, ahí en el primer trabajo que envié creo que puse como referencia sacado de internet, pero no puse así de qué página ni de qué libro. sí, Solo puse, acostúmbrense creo que a referenciar, acá veo lo del perro, acostúmbrense a referenciar de qué página están utilizando el concepto. Y otra recomendación, Wikipedia no es una página confiable, ¿sí? Es una página sí, en esa la parte cual leí. uno va, uno va aportando de acuerdo a su conocimiento, pero no es una página confiable. Tampoco Rincón del Vago, y en ocasiones los blogs tampoco son confiables porque en mayoría los blogs contienen información que produce otra persona. Es decir, el parecer que una persona tiene con respecto a la teoría de algún científico o de alguna persona intelectual o de algún autor que referenció esa teoría, ¿sí? Por eso yo les recomiendo que siempre consideren aquellas literaturas ya comprobadas, ¿sí? En, en internet vamos a encontrar muchísimos materiales, ¿sí?
En algunos casos, si ustedes revisen, sí, en algún punto del trabajo, de la revista. Las revistas, por ejemplo, dicen recibido en tal fecha y aprobado en tal fecha, ¿sí? Si tiene esa referencia, es un material que se puede considerar sin problema, ¿sí? Profe, Sí, en realidad esto va a ser más una sugerencia que una consulta. sí, Sí, con respecto a los PDF que la plataforma proporciona, o sea, vos no proporcionas en la plataforma. Yo personalmente, y no sé si es es cosa de mi notebook o de mi internet, en los tres PDF que último que abrí, no me sí, abrí, sí, de fundamento es, no me abría la página que sí, contenido después de sale mi- sale todo entrecortado tu mensaje. y no me escuchaste nada, ¿verdad? No, no te escuché nada. Ah, Para perdón. fundamentos No, de... no, en fundamentos, los tres últimos PDF personalmente tuve el inconveniente de que en la página, o sea, en la página del PDF, Sí, justo en donde estaba la respuesta de uno de los ítems, no me daba la opción de abrir. Creo que era por derecho al autor o no sé qué. Y por eso justamente yo te pregunté si podíamos buscar de otras fuentes. sí, Ahora mi sugerencia es, ¿se podría facilitar PDF que podamos descargar para no tener ese tipo de inconveniente? sí, Porque sin problema. Sin problema, voy abrir esa página quizás también en la plataforma, el permiso de la plataforma de bajar quizás no estaba activado. Es decir, no, y la verdad que no sí, pude descargar porque tengo compañeras que así, tipo, por cuestiones de internet o de no poder estar mucho tiempo en Google, sí, no pueden, o sea, necesitan que se descargue esos PDF. sí, Y yo, por ejemplo, no les pude descargar porque no me daba la opción. sí, eso me Buenas noches, decís profe. en fundamento, ¿verdad? Ustedes también tienen fundamento conmigo, Sí, profe. ¿sí? Sí, Fundamento. conmigo también. Sí. ¿Qué clase? Tenemos fundamento, pero no tenemos, no tiene nada todavía adentro. El de neuronas creo que fue, profe. Sistema nervioso. El de, Sí. sí, 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 no sé, del sistema nervioso. nervioso. No se puede abrir. Em, los O sea, materiales sí de se puede lectura, abrir, pero sí. no todas las páginas. Hasta dos páginas nomás se abrieron y el resto ya no se podía. O sea, a mí al menos me pasó así. El que habla La de Ripoll, sí, está pasando lo A psicobiología, mí psicobiología, sí, es uno de los materiales. Psicobiología, fundamento de A mí, psicobiología, esos son videos. Esos son, no, No, profe, ella habla de un libro. ya, estoy viendo, sí, por ejemplo, sí, 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 a mí, estoy viendo. Sí, sí, justo no me abría en dónde estaba la respuesta y ponerle que eran 20 páginas más o menos lo que no me abría. Entonces, justo no me servía otra vez y tendría que yo estar buscando de otras fuentes. Por eso la verdad perdí mucho tiempo en entregar mi trabajo, porque tuve ese inconveniente. sí. Sí, a mí me abre porque yo estoy, sí. Tienen que asociarse a este tipo de páginas, ¿verdad? Esta es una página de Google y bueno, uno te pide iniciar sesión y bueno, yo como tengo iniciada sesión siempre, entonces me habilito. Pero entiendo, chicas,
Pro- y vamos profe, bueno, a mí me pedía Profe, comprar el libro. ¿Cómo? A mí me pedía comprar el libro. Sí, es No, porque no no estás decía iniciar suscripta. sesión. Si no estás suscripta a la página. Por eso te pedía buscar, comprar el libro. Así es. Pero tomo nota, Voy a chicos, de este fijarme hoy. tema, ¿sí? Para próximas ocasiones de clase, ¿sí? Sin problema. Y dejarle en... Gracias. Profe, yo por ejemplo hice eso de lo del tema del libro y Sí. busqué nomás en internet, pero profe, yo no sabía que había que poner de dónde quité, pero obvio yo hice con mis palabras Ujú. y ahora abrí la plataforma y vi que yo no tengo ningún puntaje desde la tarea 1 luego. Sí. ¿Y qué hago, profe? No, y en el mensajero déjame esa acotación, ¿sí? Para que yo Bueno, tenga en muchas cuenta. Profe, yo también, profe, yo tampoco tengo corregido la tarea 1 de pedagogía general. Todavía no le das el seto, ya están todas corregidas. Ya dentro de, seguramente el viernes ya van a ver todas las correcciones de la Ah, clase 1, ¿sí? De pedagogía general. dale, gracias, profe. Sí. Profe, una pregunta. El porcentaje de la materia, por ejemplo, ¿cómo corre? Porque hay veces, por ejemplo, que abrís y, por ejemplo, me hace 2% y en el otro me hace, no sé, 9%. ¿Ese tiene algo que ver también así con el puntaje de las tareas que alzamos o cómo es? Sí, te comento que ustedes seguramente en su rol de estudiante ven unos cuadritos al lado de los materiales, al lado de la tarea, ¿sí? Ujú. Sí, Bueno, profe. esos Sí, cuadritos sí. ustedes tienen que tildar, porque a medida que van desarrollando la clase, ese tildado indica de que ustedes van cumpliendo con el proceso de clase. Y te aparecen 2, 3 o 9, o de acuerdo al porcentaje que vos vas cumpliendo de la Ah, tarea. no profe, conozco. entonces yo entendí mal, porque yo alzaba con el trabajo, pero o sea, que le borraba todos los ítems, porque vos mandás tipo una forma, ¿verdad? Y yo borraba porque yo pensé que vos lo que no tenías que evaluar en ese. Yo No, también pensé lo mismo. los criterios, bueno, voy a abrir otra vez, voy a compartir otra vez con ustedes. Desde la clase 2 ya habrán encontrado, como yo les pedía, que justamente orienten la identificación. Ese es otro punto. Antes de hablarles de la valoración. Algunos trabajos vienen sin identificación y realmente entre la cantidad que tengo cuesta. Sí, por eso yo les pedía que ustedes puedan denominar de esta manera, ¿sí? Es decir, con este código PED general, por ejemplo, clase 2 o clase 1, ¿verdad? Clase 1 no porque yo no les indiqué, pero clase 2, en este caso ya, actividad 1 y el nombre de ustedes, ¿sí? Nombre y apellido. Y por favor, si ustedes utilizan su segundo nombre con más frecuencia, igual especifiquen su primer nombre, ¿sí? Porque en la plataforma aparece el primer nombre, o sea, el primer y segundo nombre. Y si viene con el segundo nombre nomás el trabajo, cuando se descarga, yo no tengo que buscar, eso me hace perder más tiempo, ¿sí? Sí, profe, entendemos. Por eso justamente les pedía, les solicitaba que hagan de esta manera. Bueno, Correcto. me referenciaban el tema de los indicadores de corrección, ¿sí? Esto que estamos viendo Sí, aquí en pantalla. Bueno, y yo les pedí aquí Ese mismo, profe. en el trabajo, ¿sí?
les pedía incluir este cuadro con estos indicadores, con todos estos puntitos, porque esto es lo que yo estoy mirando en el trabajo que ustedes presentan, ¿sí? Que esté identificado de acuerdo a las orientaciones, que el pensamiento, es decir, que todo lo que ustedes responden o todo lo que ustedes presentan sea coherente con lo que aquí se les pide. Que sea originalidad, y ahí les especificaba que sea de ustedes, que no sea el trabajo de otro compañero, que ustedes lo elaboren, cuiden también el formato y todo lo que se refiere a acentuación, la forma en que escriben, los espacios, o sea, un trabajo prolijo, ¿sí? Sí, profe. Que tenga cohesión y concordancia, ¿sí? Por ejemplo, el nombre diferente. Si es que van a pluralizar, pluralicen correctamente, y si van a usar de manera singular, bueno, singular todo. Ese tipo de puntos. ¿Por qué esto se observa en el trabajo? Porque el aula virtual, como ustedes habrán visto, y el espacio de tareas es el portafolio personal de cada uno. Es decir, la profe, la directora, ya sea la señora Coca o la señora María Luisa, ingresan a ver en la plataforma el cumplimiento, por ejemplo, de tareas, el número de tareas que se encuentran alojadas en cada aula, ¿sí? Y en las tareas, cada tarea, cada semana, cada clase va creando un portafolio virtual en el cual se va justamente viendo el progreso de cada uno. Y estos criterios, el cumplimiento de estos criterios, obviamente que a ustedes les genera el cumplimiento de los puntos, ¿sí? Y si por ahí alguna de las directoras o alguna de la directora académica, por ejemplo, ingresa y no ve que exista un orden en el trabajo, ¿verdad? Puede pedir la revisión y la invalidación del trabajo, ¿sí? Pero eso es un caso muy, muy extremo. No obstante, la orientación que nosotros recibimos, los docentes recibimos de justamente de las autoridades académicas, es que consideremos estos indicadores, que ustedes sepan que se les está evaluando. Por eso justamente esto va en la hoja, en la proforma del trabajo, ¿sí? Y que luego yo esto estoy teniendo en cuenta para hacer la corrección del trabajo, ¿sí? Ah, entonces es correcto, profe, que eso enviemos en blanco Sí, para que vos nos puedas calificar. así tal cual yo les envío, ustedes incorporen, ¿sí? Ya. Profe, yo por ejemplo le di copiar y pegar así mismo al trabajo y abrí en Word, así como está el trabajo. Y abajo yo le voy a responder. En realidad todavía no hice la tarea número 2. Y eso también te quería preguntar, profe, hasta las 12 de la noche tenemos tiempo. Sí, ustedes necesitan un poco más de tiempo, podemos habilitarlo hasta el viernes. Hoy es miércoles, podemos habilitar, en el caso de fundamentos, les puedo habilitar hasta el viernes. Este de pedagogía general, Sí, profe, la tarea de hoy que teníamos que entregar. sí, hasta hoy es. Sí, y eso es lo que yo todavía no hice, y ahora con tu explicación creo que va a ser más claro leer todo otra vez los contenidos que tenemos, o sea que los materiales que tenemos. Sí. Y yo capaz que para esta noche te entrego, no sé, los demás compañeros cómo están. No, entonces, en todo caso, lo que podemos hacer es de mutuo acuerdo. Yo les puedo habilitar la tarea hasta mañana, lo de pedagogía general. A mí me parece genial, profe. Voy a hacer con mucha más tranquilidad si es que nos da un día más. Bueno, entonces aquí
Y para que ustedes vean, ya voy a hacer la corrección de la fecha, ¿sí? Gracias, profe. Entonces, por favor, ustedes comuníquenle a sus compañeros de que esto se modifica, ¿sí? Con aquellos Sí, sí, que tengan relación, ¿verdad? Relación directa, porque sí. imagino que no se ven con todos. Creo que la mayoría es por WhatsApp nomás luego, profe. Que se conocen, Profe, ¿sí? referente a la pregunta número 1, ¿viste que dice nombra los elementos que forman parte activa del proceso educativo? Sí, Eh, en el, en el, en el material está, por ejemplo, espera que te voy a abrir. Parte activa del proceso, alumno y docente. sí. ¿Quiénes son los importantes, verdad? Pero yo de igual modo le cité también los contenidos, las materias y la institución. O sea que todo eso son los conjuntos, ¿verdad? Sí, en realidad los tres elementos más importantes de todo proceso pedagógico es el alumno, el docente y Y los contenidos. sí, así mismo. Según hay un referente muy importante que habla acerca del núcleo tecnológico y menciona justamente acerca de los elementos que constituyen el proceso pedagógico, ¿sí? Pero en este mismo material, profe, o en el otro, porque hay otro material también. Ujú. Sí, en ese material, de ese material pueden tomar o pueden buscar en otro siempre y cuando sea de una bibliografía válida, ¿verdad? No, pero yo te pregunto si en este mismo material lo que vos me hablaste ahora de los dos Sí, elementos. sí, de eso. Bueno, De bueno, eso. gracias, profe. Ujú. A ver, les quiero mostrar. Un ratito, les quiero mostrar porque siento que están con dudas con respecto a ese tema. Profe, Sí, Verónica te habla. sí, te escucho. Hay una pregunta. Yo ya realicé todo mi trabajo e incluso ya te envié, Sí, pero se me quedó con la duda la pregunta del número 12 que dice ¿cuál es el paradigma científico de la pedagogía? Lo cual yo consulté con mis compañeras y me dijeron que tampoco estaba en el material, que no sabían cómo hacer, pero algunas buscaron por internet y y encontraron. yo Sí, también busqué por internet, pero no concordaban nuestras respuestas. ¿Será que bueno nos podés aclarar un poquito o darnos una idea más o menos? sí. Vamos a ver. Por eso les decía, siento que están un poco inseguras con ese tema. Estoy buscando Yo creo que dos. estamos completamente perdidos todavía, profe. No se preocupen, ustedes no se preocupen. Estamos para justamente poder evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Gracias, profe. Estoy buscando un material para poder justamente mostrarles, porque les siento un poquito insegura. Un ratito.
Bueno, voy a compartir con ustedes esta presentación, primeramente porque creo que por ahí tenemos que iniciar para poder ir a lo otro. Bueno, educación. ¿Qué es educación? Y ustedes pueden leer justamente ahí en pantalla que dice que es un concepto que se utiliza con varios significados, ¿sí? Uno de ellos se refiere a los modales externos de la persona, a su adaptación, ¿sí? O a la falta de ella, a las normas de urbanidad y cortesías establecidos, ¿sí? Educación dice que proviene del término educare y también se puede utilizar para el término educere, ¿sí? Que es extraer. Uno es conducir y el otro es extraer. Significa el proceso de evolución de adentro hacia afuera, siempre de la persona, ¿sí? Es decir, de las potencialidades que tenga el individuo que se van justamente exteriorizando, es decir, lo que se ve de la persona. Las potencialidades del hombre, justamente que a través de la educación se van, vamos a decirle, se van aflorando, es la inteligencia, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. También dice que se abarcan funciones de otros niveles relacionados con el desarrollo de la percepción, la formación de hábitos, por ejemplo, lo que conlleva a la respiración propiamente dicha, a los procesos de alimentación, entre otros. Dice que la educación es la formación y el perfeccionamiento intencional de la persona, del hombre, ¿sí? Y algunos dicen que la educación es el cultivo, se puede relacionar como el cultivo de plantas o el adiestramiento, también la crianza, ¿sí? Es decir, cualquier proceso en el cual uno está formando a otro es un proceso educativo, ¿sí? Por eso, hablando en el ámbito escolar, hacemos hincapié en la persona del docente, en la persona de los contenidos y en la persona del estudiante. Y en ese sentido, Elmore refiere que el núcleo pedagógico justamente se forma a raíz de estos tres componentes, ¿sí? Nos dice que la educación del individuo comienza desde su nacimiento, obviamente se desenvuelve en la familia, luego va a la escuela, de las escuelas a las instituciones educativas que desarrollan la educación familiar, ¿sí? Esto también habla en esta guía de trabajo, también les pedía eso. ¿Recuerdan? El último punto. Bueno, nos habla un poco de que la sociedad ha formado la concepción de la educación de forma permanente, ¿sí? Y la educación se traza justamente desde la primera etapa de evolución del niño o de la persona, va pasando la infancia, la adolescencia y volviéndose, por ende, un proceso indispensable en la vida de la persona, ¿sí? Porque lo ayuda a socializar. La educación es un vehículo que ayuda a socializar al individuo, a la persona. Bueno, dice que la educación justamente es el estudio científico de la educación, hace lugar a la formación de un conjunto de disciplinas científicas, unas descripciones normativas, y entre ellas está la pedagogía general, ¿sí? Que es una ciencia teórica, y la historia de la educación destaca, por ejemplo, la metodología y la didáctica. Por eso hace rato les preguntaba si ya están desarrollando didáctica o si todavía no lo hicieron. Bueno, y la educación está formada por la psicología, la filosofía, la sociología, ¿sí?
eh, que son ciencias que sirven de cimiento a la educación, porque les provee de conocimientos científicos, ¿sí? Bueno, obviamente para realizar la labor educativa necesitamos planificar de manera científica y ordenada, ¿sí? La formación de las condiciones y el ambiente adecuado. Alicia, ¿querés decir algo? ¿Alguien pidió la palabra? ¿Hola? Alicia, Creo que no, profe. Alicia pidió la palabra. Yo, yo. Profe, ¿de dónde vos sacaste Analías. esto? Esto yo voy a compartir con ustedes ahora. Ah, yo te iba a decir, ese no está en la plataforma. No, yo voy a compartir con ustedes ahora. O sea que acá en esta clase nomás vamos a ver un PowerPoint, profe. Es un PowerPoint. Voy a alzar también a la plataforma, no se preocupen. Ah, bueno. Alzo Profe, acá. yo tengo una Sí, duda sobre sí, la tarea de la clase 3. sí. Vámonos por parte, compañera. Perdón, está con la clase 2 recién. Sí, estoy ¿Cómo? puntualizando la clase 2 porque esa vence hoy y bueno, la ampliamos a mañana, ¿verdad? Para que ustedes puedan justamente tener un poco más de espacio para poder completar estas cuestiones en las que están dudando, ¿sí? Y aquellas que ya entregaron puedan Ah, dale, gracias, profe. redireccionar, ¿sí? Puedan redireccionar el trabajo si ya lo presentaron, ¿sí? No sé si respondí la pregunta que me hicieron con respecto a la duda que había surgido. Sí, profe, con este material yo creo que ya vamos a poder cambiar nuevamente nuestras respuestas. Sí, se refería a los elementos, ¿verdad? Y a... Profe, Sí, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches, te escucho. Yo tengo una duda acerca de la pregunta 7 de la clase 2, que Sí. es ¿cuál es el campo propio de la pedagogía? Yo ya entregué ya mi trabajo, pero como que están debatiendo muchos temas, entonces me confunde y tampoco quiero perder puntos. Sí, Yo puse que el campo propio de la pedagogía es fines, medios y realidad. sí. Eso está bien, porque viste que en el material mucho no encontrás la información, entonces sí o sí debes de buscar en internet. Está un poco ambiguo. Ujú. Eso es lo que me querés referenciar, que está ambiguo. Sí, Sí. así mismo. Por eso justamente Y en el encuentro 3 ya hablamos de posibilidades y límites. ujú. Y mi pregunta es si esa respuesta está bien. ¿Sí? Miren, cualquier cosa, en caso de que la tarea no corresponda, yo me voy a poner en Profe, contacto con ustedes, ¿sí? profe, Sí, con respecto a la pregunta que hizo la compañera y la respuesta que dio, mi respuesta fue otra. ¿cuál fue Mi tu respuesta respuesta? fue, el campo propio de la pedagogía es la educación, teniendo como sustancia al hombre. Sí, Profe, yo también tengo esa última, o sea, yo también puse esa última respuesta, porque la pedagogía existe, eh, o sea, depende mucho de la educación, y yo creo que ese es el campo propio de la pedagogía. la pedagogía, sí. La compañera referenciaba justamente que ella, medios, sí, medios, límites, necesidades, creo que mencionó ella.
Sí, y todos esos componentes hacen a la relación educativa, ¿sí? Porque en educación, cuando hablamos de educación, justamente hablamos de una necesidad que se limita, ¿sí? Y por ende también nos ofrece posibilidades de mejoramiento, ¿sí? Profe, yo puse otra cosa. ¿Qué pusiste? Yo puse La pregunta el campo 7. de sí, el campo de la pedagogía es muy amplio, se desempeña en distintas áreas como en lo escolar, social, cultural y empresarial. Sí, Muy lejos no se va tampoco. no, no se va. O sea que todos estamos coincidiendo de que la Porque educación en sí. finalmente el campo de la pedagogía es el campo educativo, ¿sí? Y cuando hablamos de Sí, educación, hablamos de un proceso transversal, ¿entienden? O sea, es un sí, proceso que se da en todos los contextos, ¿sí? Y ahí en el chat les dejo una posible respuesta, ¿sí? En el campo laboral, porque tenemos que tener en cuenta que varios actores hablan de la pedagogía, ¿sí? Del origen, del surgimiento de la pedagogía, ¿sí? Miren, Entiendo, profe. acá les comparto, por ejemplo, la episteme de la pedagogía, ¿sí? Que viene del origen griego, que ya les mencionaba hace rato, es decir, el paido, que viene a ser niño, niña, y el gogo, que es el que conduce, ¿sí? Por tanto, es el conjunto de saberes que está orientada o que están orientadas y enfocadas hacia la educación. Sí, por eso decimos que la pedagogía es una ciencia, ¿sí? sí, profe. Ujú. ¿Y, y qué clase de ciencia sería entonces? Yo puse que es una ciencia humana, Sí, justamente. que es la pregunta Ciencias 11. humanas y las ciencias humanas otra vez contienen a las ciencias de la educación, ¿sí? También si Ah, encontraron que forma parte del conjunto de las ciencias sociales, también está correcto, ¿sí? Porque ya. finalmente, como les decía, la educación es un proceso transversal, ¿sí? Que está presente en todos los ámbitos, ¿sí? Pero puntualmente, la pedagogía tiene su actuación principal, vamos a decirle, en el escenario educativo, ¿sí? Pero no por eso podemos ceñirla solamente a lo educativo, ¿sí? Por eso habrán escuchado varias veces y van a seguir escuchando a lo largo de su vida la famosa frase ¿es pedagógica o es antipedagógica? ¿Verdad? Porque Sí, cuando argumentamos que es antipedagógica, quiere decir que no reúne unos requisitos propios para ser implementado o que tiene alguna falla en el momento mismo de la implementación. ¿Sí? Acá Profe, compartieron ustedes Profe, una... yo quiero Profe, Sí, con respecto a la pregunta 12 otra vez, porque 12. acá dice, sí, dice cuál es el paradigma científico de la pedagogía. Sí. ¿Qué Y yo encontraste vos? puse, la pedagogía es un conjunto de ideas propuestas que llevan un orden conductista, cognitivo, histórico, social y constructiva. Sí, Y esa fue mi respuesta, no sé si está bien, profe. sí, está bien. Ah, ok. Profe, profe, yo respondí, el paradigma científico es el socioconstructivismo pedagógico. Sí, bueno, cuando hablamos de pedagogía, profe, yo también tengo una respuesta sí, también está, acerca de eso. ¿saben por qué? Porque justamente la pedagogía contiene a los modelos, ¿sí? ¿Qué son los paradigmas? Paradigma es es la corriente que sigue esta ciencia, ¿sí?
Y por tanto decimos que la pedagogía puede ceñirse a un modelo conductista, a un modelo constructivista o a un modelo cognitivista, ¿sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, gracias. ¿Sí? No está mal si una, por ejemplo, dice que es constructivista, otra sí encontró que es conductista o que es cognitivista, porque depende Profe, del campo en el cual decida el pedagogo situarse, ¿sí? Yo encontré que la pedagogía, su paradigma es modernidad y posmodernidad. Sí, ese es el paradigma, digámosle, desde la cosmovisión científica, que también está bien. Profe, Sí, profe, yo tengo, el paradigma se concreta como una agrupación de ideas propuestas y sistematizadas que ujú, parten de una visión filosófica, tiene una sí, fundamentación sociológica, propone una nueva ejecución pedagógica o también, paradigma. también. Por eso les decía que el paradigma vamos a decirle, la corriente, ¿sí? Que sigue en este caso esta ciencia que es la pedagogía, ¿sí? Y como decía la última compañera, habla de vamos a decirle, un componente filosófico, de un componente científico, de un componente sociológico, porque justamente se desprende de un proceso social, es decir, de un proceso, de un conjunto educativo, ¿sí? ¿Sí? ¿Les Así, profe. escucho? Ahora sí, profe, ya salimos de todas nuestras dudas, ¿Sí? Bueno, porque sí, la mayoría teníamos diferente. sí, por eso justamente, Profe, si ustedes se fijan en los criterios de valoración, yo les pido metacognición. Y esta es la metacognición, es decir, que ustedes puedan relacionar lo que leen con otras ideas que vayan surgiendo en el contexto, ¿sí? Pero volviendo al punto inicial. La pedagogía se desprende de la educación y por tanto es un proceso justamente transversal y que lo vamos a encontrar en todos los ámbitos, ¿sí? Por predominancia se encuentra en el campo educativo porque justamente hace alusión a todo lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y como ya vieron lo que yo compartí con ustedes, una ciencia que surgió en la antigua Grecia, ¿sí? Y que en sus inicios los criados estaban encargados de la enseñanza de los niños, ¿sí? Por eso se los decía a los gogos, los que conducían el proceso de educación de los niños, ¿sí? profe, Sí, em, la pregunta 10 dice saberes de la pedagogía. Y en el manual que vos pusiste en la plataforma hay un dibujo y eso yo puse, pero no sé si está bien o debería de definir. saberes de la pedagogía, ese es siempre la tarea 2. Sí, Estamos hablando de la tarea 2, ¿sí? ¿Qué diferencia existe? em, ¿Qué tipo, o entre paréntesis, dice clase de saberes posee la pedagogía? Sí, y sí, justamente lo que conversábamos hace rato, ¿verdad? Los saberes filosóficos, los saberes filosóficos digo bien, científicos, ¿sí? Sociales, Profe, ¿sí? yo cité 3 tipos: Ujú, prácticos, técnicos y teóricos. sí, también, ¿Está bien? ¿sí? Así mismo. Eso era, Porque ves, cuando hablamos de saberes, ya estamos haciendo justamente
alusión a la persona que lleva adelante la pedagogía, ¿sí? Y la persona que lleva adelante la pedagogía es el docente, ¿sí? Sí, profe, se entiende. ¿Entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ujú. Otra pregunta. Profe, la pregunta número 13, ¿cómo está conformada la ciencia de la educación? Sí, y la ciencia de la educación está conformada por la pedagogía, ¿sí? Ajá. Ajá. Que ya les decía hace rato, ¿sí? Y ese no es el que estaba en tu material donde decía pedagogía, psicología, filosofía. Sí, señorita, así mismo, que ya está en la plataforma. Esas son las ciencias entonces. Sí, así mismo. El saber Gracias. teórico desde la práctica docente gesta el saber pedagógico. Por ejemplo. ¿Sí? Sí, entiendo. Ujú. O sea que la pedagogía, según yo leí en los otros materiales, la pedagogía nace después de la educación ya. Sí, es O sea que una ciencia que se desprende de la educación. para ya tipo aclarar científicamente todas las dudas que van surgiendo dentro de la educación. Sí, así mismo. Entiendo. ¿Sí? Bueno, chicas, son las 8:25. No, profe. No quisiera despedirme. Hay que Más hacer de la una tarea hora. 3. Todavía no hice. No quisiera despedirme de ustedes, pero entiendo también que muchos están consumiendo saldos de su celular, ¿sí? Y Así es. quisiera poder decirles, yo les pago, ¿verdad? Pero no puedo en este momento. Esta plataforma en realidad es gratuita, pero bueno, consume nuestro mega. Y quisiera, Se entiende, profe. Muchas gracias por tu aclaración. Creo que ahora va a ser mucho más claro las preguntas. sí, Profe, ¿hasta qué hora tenemos tiempo de entregarte mañana el trabajo? el mismo horario, hasta la Dale, medianoche, ¿sí? dale, gracias. Sin problema, ¿sí? Y bueno, ¿les Profe, parece ¿y si nos cuándo vamos a reunimos, tener de nuevo si la nos reunión, profe, reunimos para... el lunes? El lunes, A la misma hora, profe. sí, a la misma hora, Espectacular. Para mí está bien. ¿sí? Entonces ustedes tienen tiempo los 2 días de trabajar con sus tareas. Entiendo yo que también tienen otras materias que también requiere que ustedes estén atentos y atentas. Yo soy profesora también, profe, y estoy a full también con tareas y correcciones. Entiendo muy bien, por eso justamente dosificar esto, ¿verdad? A los efectos Sí, que sí. todos tengan la Excelente. posibilidad de participar y de aclarar las dudas que pudieran darse, ¿sí? Dale. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, por tu paciencia. Nos vemos el próximo lunes. Sí, Chao, te profe. agradezco la atención. Buenas noches. Les envío el Te voy a enlace, ¿está escribir bien? en privado, profe. Gracias, profe. Tu PowerPoint también, profe. No te olvides de dejarnos. Está en la plataforma. Dale, profe. Gracias. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches. Hasta luego, chicos, Buenas chicas. noches, profe. Hasta luego, Chao. profe. Todo. Chao.